El espejo de cuerpo entero. Camila era una chica de 15 años, muy bella. Muchos de sus compañeros de escuela hasta la consideraban la más bonita de todo el lugar. Su cabello era castaño claro, sus ojos verdes como un bosque en primavera y sus mejillas con ese tono rosado que daba un aire angelical. A Camila le fue llamando la atención lo del maquillaje, así que empezó a practicar frente al espejo cómo ponerse polvos y todas esas cosas que hacen las mujeres para verse más bonitas. Como nunca antes se había interesado en eso, tenía un pequeño espejo en su habitación, pero le pidió a su madre que le comprara uno de cuerpo entero, lo cual su madre accedió, ya que le gustaba siempre ver a su hija feliz. Camila colocó el espejo en la pared y en su reflejo se podía ver su cama, el resto de su habitación pintada de colores pastel y peluches junto con las almohadas. Una noche mientras dormía, un ruido proveniente de la pared despertó a Camila. Parecían ser unos golpecitos. Ella encendió la luz y no vio nada. Sin embargo, los ruidos parecían provenir del espejo. Se acercó a él y por un breve momento vio a alguien sentado en su cama. Ella se sorprendió, pero al mirar hacia atrás no había nadie. Luego, al mirar otra vez hacia el espejo, la figura había desaparecido. Camila cayó de espaldas del asombro, pero luego de un rato de confusión apagó la luz y se quedó dormida, pensando que tal vez era el cansancio por el estudio. A la mañana siguiente, Camila se arreglaba como todos los días para ir al colegio. Mientras estaba frente al espejo maquillándose, quedó como paralizada mirando su propio reflejo. Se miraba fijamente a sus propios ojos mientras se pintaba los labios. Tanto fue así que ella continuaba pintándose, aunque estuviera allí parada con la mirada perdida en lo profundo de su reflejo. Su madre, al notar que demoraba, se dirigió a la habitación. Al entrar la vio allí, parada frente al espejo, con el lápiz labial ya casi gastado y con su cara ya casi toda pintada, y aún así no se detenía. «Camila, hija, ¿te pasa algo?». Al ver que no le contestaba, su madre fue y la sujetó para sentarla en la cama, preguntándole si estaba bien. «Sí, mamá, estoy bien. ¿Pasó algo? ¿Por qué estoy toda pintada?». Camila se limpió y terminó de vestirse. Su madre quedó algo preocupada por el lapsus que su hija acababa de tener, así que una vez que Camila se había ido al colegio, su madre se disponía a salir del cuarto, pero antes sintió una brisa fría dentro de la habitación, algo muy raro y tenebroso. Decidió ignorarlo y pensar que eso fue solo una confusión. Al regresar Camila de la escuela, no parecía ser la misma, había perdido la sonrisa. Su madre vio en ella un gran cambio, estaba muy callada, como pensativa, y sin decir palabra, solo subía a la habitación a sentarse frente al espejo. Ya no hacía sus tareas ni estaba comiendo, su cara se estaba demacrando y perdía peso. Lo único que hacía diariamente era mirarse al espejo con esa mirada vacía y perdida. Su madre tomó la decisión de buscar ayuda psicológica, pero no había forma de que Camila saliera de la habitación. Toda la situación estaba fuera de sus manos. Ella intentaba hablar con su hija, pero cada vez que trataba de moverla de frente al espejo, Camila reaccionaba con violencia e intentaba golpearla. «Hija, ¿qué te ocurre? ¿Por qué no comes? ¿Qué es lo que ves en este espejo?». Pero no había respuesta por parte de Camila. Una noche, mientras la joven dormía, su madre entró a la habitación, dispuesta a romper ese espejo para evitar que Camila siguiera mirándolo. Aprovechando la oscuridad de la noche, entró silenciosamente, tomó el espejo, pero al verse en el reflejo, detrás de ella estaba parada su hija, con un rostro casi deforme. Ya no era la niña linda que todos conocían. «Mamá, ¿qué piensas hacer con el espejo? No permitiré que lo toques». «Pero hija, escúchame». Camila atacó a su madre con tanta violencia que la dejó inconsciente en el suelo, pero parecía que estaba poseída por algo, porque tomó unas tijeras que tenía en una gaveta y la atacó mientras estaba en el piso. Al levantarse del suelo, bañada con la sangre de su querida madre, se puso frente al espejo con una tenue sonrisa. Sin embargo, el reflejo ya no era el de su habitación, más bien parecía otro lugar, un cuarto lúgubre, oscuro, en el cual parecía haber alguien del otro lado, pero nada era claro. Ella solo estaba parada allí, mientras el cuerpo de su madre estaba en el suelo. Eran las 2 a.m. cuando todo ocurrió, pero pasaron horas y horas, y ella seguía allí, parada, mirando el espejo. Era como si el tiempo ya no fuera nada para Camila. A eso de las 9:30 am, una vecina que pensó haber escuchado ruidos en casa de Camila y su madre fue a ver qué pasaba. Al entrar no vio a nadie, así que buscó por toda la casa hasta llegar a la habitación.
Allí se la encontró la joven, todavía frente al espejo, con la sangre sobre ella y el cuerpo de su madre en el piso. La vecina gritó de terror al ver la escena y con una cara de horror, temblando, puso su mirada en Camila, la cual lentamente la miró de vuelta con una sonrisa maquiavélica. Volvió a mirar al espejo y algo horrible sucedió. Fue como si algo la tomara por la cabeza y con una fuerza descomunal la azotara repetidamente contra el espejo, cada golpe más fuerte que el otro. El espejo se iba rompiendo, los vidrios clavándose en su lindo rostro. La vecina no paraba de gritar ante semejante situación, hasta que finalmente Camila cayó al suelo al lado de su madre. La vecina salió corriendo de la casa buscando ayuda. La joven abrió sus ojos como si resucitara, pero más que eso, era el ser, o lo que sea que estaba en el espejo, que ahora habitaba su cuerpo. Nunca se encontró el cuerpo de Camila, pero lo que pasó en esa casa, la cual ahora está abandonada, ha creado una leyenda en aquel lugar, el cual se dice que las adolescentes ya no quieren mirarse mucho al espejo por miedo de ver el rostro desfigurado de Camila o tal vez algo peor. El túnel. Era una noche fría de invierno y una madre se disponía a realizar la hora y media que le quedaba de trayecto con su hijo de 8 años por una carretera de montaña llena de curvas. Empezaba a ser tarde por la noche y la carretera estaba muy poco transitada. Tal y como habían anunciado por la mañana en la televisión, se puso a llover de forma agresiva, empañando todo el cristal rápidamente. Al ser un camino tan poco recurrido, tampoco tenía un buen mantenimiento, por lo que conducir por ahí en los días de lluvia era algo bastante peligroso. La madre, con la intención de distraer a su hijo y que no pensara en el tiempo que faltaba para llegar, puso la radio en la sección de noticias y mientras estaban hablando del partido de fútbol del fin de semana, interrumpieron la programación con una noticia de última hora. Debido a las fuertes lluvias y a una caída de tensión repentina, los sistemas de seguridad del centro penitenciario y de salud mental de los Pirineos han quedado inutilizados, provocando la fuga de varios internos. Pedimos mucha precaución a todos los habitantes de la zona y les pedimos que no salgan de sus casas durante las próximas horas. No hablen con ningún extraño ni abren la puerta si no están esperando a nadie. La policía solucionará el altercado tan rápido como les sea posible. En aquel momento, la madre notó un escalofrío que le recorrió toda la espalda, pues no se encontraba muy lejos del centro penitenciario. Decidió no decirle nada a su hijo, ya que él no tenía conciencia de dónde se encontraban exactamente. Además, quería ahorrarle preocupaciones innecesarias, ya que era muy pequeño como para darle una noticia tan terrible. La tormenta continuaba con fuerza. De golpe, y coincidiendo con la entrada a un túnel bastante conocido de la zona por ser muy largo, el coche empezó a fallar. La madre recordó que tenía que haberlo llevado al taller mecánico hacía semanas para el mantenimiento rutinario, pero lo pospuso por falta de tiempo debido a su trabajo, pensando que no pasaría nada si esperaba unos días más. En aquel momento se arrepintió muchísimo de no haber seguido al pie de la letra las indicaciones de su mecánico, ya que cada vez perdía más velocidad. Finalmente el coche quedó parado en medio del túnel. La madre, asustada pero disimulando muy bien, le dijo a su pequeño: «Hijo, voy a bajar del coche un momento para ver si encuentro uno de los teléfonos de emergencia que suele haber en los túneles. Me ha parecido ver uno un poco más atrás. Puede ser que necesitemos la asistencia de una grúa, pero no te preocupes, que no pasa nada. Esta es una ruta muy poco concurrida, por lo que no aparecerá ningún extraño. Te cierro el coche desde fuera para que no tengas miedo. Ponte música en la radio y espérame, que vengo enseguida». «De acuerdo, mamá, no tardes mucho, por favor», dijo el niño. La madre bajó del vehículo y caminó, mientras su hijo veía por el retrovisor cómo su silueta terminaba desapareciendo en medio de la oscuridad y la niebla que venía desde fuera. Pasaron los minutos, sonaba una canción, otra canción y otra. La madre no regresaba. El hijo empezaba a impacientarse. Finalmente, y luego de esperar un rato bastante largo, el niño vio algo que se movía por el retrovisor, como a unos 50 metros del coche. Era una silueta y no se parecía mucho a la de su madre. La alegría le duró una fracción de segundo, pues seguidamente una sensación de terror absoluto se apoderó por completo de su cuerpo. Alguien estaba caminando lentamente hacia él y parecía que llevaba algo en la mano. A medida que la silueta se acercaba, la visión se volvía más clara, dejando claro qué es lo que llevaba en la mano. Era la cabeza cortada de su madre.